Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en esta jornada de miércoles 14 de abril. Se conmemora el 90 aniversario, ya se lo explicábamos ayer, de la proclamación de la Segunda República. Hoy vamos a empezar por donde terminábamos ayer. ¿Recuerdan que les decíamos que bien que este miércoles llegan 6.800 dosis de la nueva vacuna Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson? Pues esto, como está ocurriendo durante toda la pandemia, ya no llega, porque la propia farmacéutica ha paralizado los envíos de esta vacuna, porque en Estados Unidos se ha suspendido de forma cautelar la administración de la misma, porque está presuntamente relacionada también con casos de trombos, unos 6 casos por 7 millones de personas vacunadas. Bueno, la verdad es que los datos de personas afectadas por trombos son mínimos, pero la farmacéutica ha optado por no distribuirlos a Europa. Precisamente esta semana, que tenían que llegar, a ver cuántas, 300.000 dosis de esta ansiada vacuna, y de ellas, en una primera fase, hoy mismo 6.800 para Euskadi, nada, que ya no tenemos aquí. Conclusión, entre esto y la paralización de AstraZeneca, pues estamos como estamos, ¿eh? Bueno, aún así la Unión Europea, ojo al dato, está estudiando no renovar el contrato que tiene, ni con AstraZeneca ni con la farmacéutica de la vacuna Janssen. En ambos casos por el tema de la paralización, y en ambos casos pues porque los gobiernos están decididos a suspender su administración, pues por estos efectos que están provocando, con lo cual nos quedamos como al principio, la Pfizer y Moderna, que son las que se están vacunando. Ojo, esta misma tarde, dentro de unas horitas, Gobierno y comunidades autónomas analizan el retraso de la vacuna Janssen, y nos imaginamos que también en el orden del día de este Consejo Interterritorial hablarán también de qué pasa con AstraZeneca, si reanudan o no la vacunación. Siguiendo con este tema de las vacunas, Moderna ha anunciado que su vacuna es efectiva al 90% 6 meses después de la administración de la segunda dosis. ¿Y 6 meses antes qué? Esto no puede ser así. Sí, bueno, ahí estamos viendo a la consejera de Salud. Ella es Gochone Sagardui, porque ha tenido que comparecer en sede parlamentaria. Ya saben, es algo que habitualmente lo hace todos los miércoles para responder a las preguntas de los partidos presentes en el Parlamento vasco. Y ella, ¿qué es lo que ha dicho? Vaya por delante que la pandemia se ha disparado en Euskadi con 1.003 nuevos positivos, pero respecto al tema de las vacunas ha dicho que se están cumpliendo las etapas. Vamos a seguir cubriendo etapas de la campaña de vacunación COVID-19 en Euskadi con todas las dosis que dispongamos. Con las dosis recibidas continuaremos vacunando al colectivo de personas de alto riesgo, es decir, personas trasplantadas o en lista de espera para ser trasplantadas, personas con tratamiento renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, personas con cáncer, personas con inmunodeficiencias primarias, personas con síndrome de Down de 40 o más años. Y además, siguiendo el criterio de edad, seguiremos vacunando a las personas de entre 79 y 70 años y a las de entre 60 y 65 años. Concretamente, esta semana estamos vacunando ya a las personas nacidas en 1942, 1943 y 1944. Es importante hacer hincapié en el sistema que se está empleando para citar a estas personas. Generalmente, se les envía un SMS a su teléfono móvil por el cual se facilita un enlace a la página web de Osakidetza para que puedan solicitar cita. Pero en algunos casos esa citación también se lleva a cabo por la llamada de teléfono, bien porque no hay número de teléfono móvil o para agilizar y completar los huecos libres de agenda. El sistema de la cita a través de la web está funcionando bien y nos está ayudando a canalizar las citas de un colectivo muy amplio. Como saben, el factor limitante es la disponibilidad de dosis, y eso supone que cuando se ha cubierto el cupo de citas que podemos ofrecer por el número de dosis disponibles, debemos cerrar la cita vía web.
En ese momento avisamos mediante un mensaje que ya no se pueden pedir más citas, pero que recibirán un nuevo aviso cuando éstas estén disponibles. La planificación está funcionando. Osakidetza tiene capacidad para vacunar todo lo que llegue y el mantenimiento de una reserva para garantizar las segundas dosis ha sido un acierto porque nos ha permitido que nadie se haya quedado sin su segunda dosis cuando ha correspondido. Lo que nos preocupa son las dudas que generan los casos adversos relacionados con las vacunas de AstraZeneca y ahora con la vacuna de Janssen. Estamos en la fase 4 del desarrollo de las vacunas, en la fase de vigilancia farmacológica sobre la administración masiva en la población. Es común que aparezcan reacciones adversas en todos los medicamentos cuando se administran a millones de personas, porque es imposible conocer y prever tanta variedad de antecedentes y circunstancias, así como estados de salud diferentes. La cuestión es si solo vamos a seguir adelante cuando tengamos la evidencia ante riesgo cero o, como aconsejan las agencias de medicamentos, aceptamos que el beneficio es infinitamente mayor al riesgo. Este, que es un debate científico, tiene consecuencias prácticas y próximas en Euskadi y en el resto de comunidades. Así es el tema de la segunda dosis de AstraZeneca. En mayo es cuando se cumple el tiempo fijado por la ficha técnica de la farmacéutica AstraZeneca en la administración de las primeras vacunas de esa casa comercial en Euskadi. Es preciso conocer la decisión de la Comisión de Salud Pública respecto al criterio a seguir. Bueno, aquí tenemos la primera intervención de Gotzone Sagardui, iremos alternando con otros espacios en los que se ha generado mucha información, pero recordamos esta información de interés y lo van a ver ahora en sus pantallas. ¿Cómo y dónde me puedo vacunar? Ahí está la información que tienen disponible en la página web de Osakidetza. ¿Me van a dar cita o la tengo que solicitar? En función de las vacunas disponibles, Osakidetza será la que avise a la población diana de cómo, cuándo y dónde te corresponde vacunarte. Osakidetza envía un SMS al colectivo para que puedas solicitar cita a través de su página web o la aplicación móvil de Osakidetza. Si perteneces a alguno de estos colectivos, espera a que Osakidetza se ponga en contacto. No llames al centro de salud o al PAC, el punto de atención continuada, preguntando por turno de vacunación. Estas líneas de comunicación deben estar disponibles para otras necesidades ligadas a la salud. Recuerdan que ayer el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaba que había sido vacunado y dio conocimiento de las nuevas restricciones en función de la presión hospitalaria y de los contagios que se están produciendo en esta comunidad autónoma. Bueno, pues hoy nos hemos enterado que el presidente está confinado, ojo, no porque ha dado positivo, sino porque ha estado en contacto con una persona que sí lo ha dado. Y esta es la información que él mismo ha hecho pública. Ayer fue martes y 13, fue en cierto aspecto un buen día porque me pusieron la primera dosis de la vacuna, pero a media tarde me sonó el móvil y era el rastreador, ese perseguidor de los contagios. El viernes de la semana pasada estaban en el comité de empresa de una factoría de Cantabria muy importante donde se estaba ventilando si continuar una huelga o terminar con la huelga. Se me recabó la presencia junto a 2 consejeros más del gobierno para intentar mediar y hete aquí que en esa reunión pues han salido positivos y al haber estado más de media hora con ellos pues a casa, confinado aquí en 100 metros cuadrados, es muy duro. Yo que hace ya no sé cuántos años que no he faltado jamás al trabajo, pues aquí me veo ahora hasta el martes de la semana que viene, confinado. Es muy duro, pero también pienso que más duro es aquellos que han tenido la desgracia de coger el virus, de terminar en las UCIs y lo que es peor, algunos que han muerto, ¿no? Tengo que hacer una PCR hoy, otra el domingo que viene y a partir del domingo que viene, si la segunda prueba es buena, pues estaré otra vez
libre. Os agradezco muchísimo que os hayáis preocupado por mí. Estoy bien. La vacuna no me ha dejado ni un rastro. Cuidado que me avisaron de que me podía doler el brazo, de que podía tener alguna fiebre. Nada, estoy como un reloj y la vacuna es la solución. Que cuanto antes nos vacunen. Fijaos que me decían los médicos que si en vez de haberme vacunado ayer, me hubiera vacunado hace 10, 12 días, pues yo ya no estaría confinado, porque estaría teóricamente con una primera dosis inmunizado. Gracias a todos y espero que las pruebas salgan positivas. Yo me encuentro como un reloj, no tengo ni un solo síntoma, ni por la vacuna, ni porque tenga indicios de contagio. Gracias a todos. Bueno, pues ahí tenemos al presidente de Cantabria. Nosotros volvemos a Euskadi. Tema de vacunación, tema de contagios, tema de grupos, cómo se está llevando a cabo la vacunación y muchos otros que todavía no están considerados ni por edad ni por riesgo. Es el caso, por ejemplo, del personal de educación universitario, Pablo García de Vicuña, que es el secretario general de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, nos informa sobre la actualidad en lo que a este departamento se refiere. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Pablo. Arratsaldeon, buenas tardes. Me remito precisamente a la actualidad que nos habéis hecho, que nos habéis enviado, solicitando que se incluya, decís además sin más dilación, a personal universitario, a conservatorios, escuelas de idiomas, centros de adultos, que todavía de ellos no se sabe nada, ¿no? Es que nos ha parecido una medida incomprensible, ¿no? No entendemos que dentro de un criterio de personal necesitado de vacunación para llevar a cabo una extensión lo más rápidamente posible de la normalidad en los ámbitos educativos, pues que se dejen a los colectivos que has mencionado en un momento, ¿no? Todas las universidades y sobre todo dentro también de la enseñanza no universitaria se haya vacunado todas las etapas educativas desde infantil hasta secundaria, incluida la FP, pero hayan dejado ahí unas bolsas de trabajadores y trabajadoras que están en contacto exactamente igual con grupos numerosos de personas susceptibles de poder ser contagiadas sin ser vacunadas. Y la respuesta que nos dan es que obedecen criterios que vienen más allá de la decisión del gobierno vasco. Sea como fuere, sea de decisión del gobierno vasco, sea de decisión del ministerio, lo cierto es que es incomprensible que a estas alturas todavía haya estos colectivos, como os digo, susceptibles de poder ser contagiados, que sin embargo no estén obteniendo la posible inoculación, ¿no? Podríamos decir que estáis en la misma situación respecto a la vacunación que antes de las vacaciones de Semana Santa. La misma, de hecho, por lo que nos llega, porque la información siempre es muy fraccionada y cuando no hay directamente información desde el Departamento de Educación, pues acudimos a los centros de salud o a los lugares donde hemos sabido que ha habido unas personas que se han vacunado y a otras, sin embargo, se han excluido. Y los criterios que nos dicen es que depende un poco, bueno, mejor dicho, que a día de hoy la orden que recibieron fue que cerrada o pasada la Semana Santa, el colectivo docente y educativo quedaba en esos momentos ya cerrado. Al quedar cerrado significa que de momento estos colectivos de los que hemos hablado e incluso personas pertenecientes tanto a infantil como a secundaria y a primaria y que no han, por distintas razones, no han sido llamados para vacunarse en su momento, pues sigan a estas alturas todavía sin cita para la vacunación. ¿Y qué pasa con el personal de educación que sí ha recibido la primera dosis? Si era menor de 55 años de AstraZeneca y claro, ahora con esta suspensión cautelar entiendo que no saben qué es lo que va a pasar. Efectivamente, bueno, a nuestro favor, por decirlo de alguna manera y buscando siempre el lado positivo, está que el periodo de distancia entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca es muy alto, se habla de 12 semanas y por tanto ahí hay un tiempo para ver de qué manera los responsables de sanidad y de salud acaban decidiendo qué hacer, pero es cierto que han ido cambiando de criterio en función de los distintos estudios científicos que se hayan podido ir realizando y en estos momentos tenemos cita para una segunda dosis, pero está todo paralizado a esperas de ver qué se hace, si definitivamente se sustituye la AstraZeneca por otra de las vacunas que están en estos momentos en el mercado o estudios posteriores
vuelven a indicar que es factible administración de la segunda dosis de AstraZeneca al personal que hemos recibido la primera. Entonces, estamos un poco a las expectativas de saber cómo evoluciona en estos momentos ese tema, aunque con una cierta confianza, como porque digo que el periodo de diferencia entre una dosis y otra hace que haya tiempo, en principio, para saber cuál va a ser la decisión definitiva. Yo no sé si el personal de educación mayor de 55 años ha recibido también su primera vacuna de algo. Sí, inicialmente bueno, es que han sido tantos los cambios que se han venido produciendo que a estas alturas es difícil decir dónde estábamos y dónde estamos, ¿no? Pero lo cierto es que las primeras indicaciones que restringían mucho el uso de la vacuna, bueno, me gustaría recordar que empezó todo este proceso inicial para recomendación de vacunación exclusivamente para el personal que atendía al alumnado de infantil y de primaria, y que posteriormente se ha ido ampliando. Lo que no sabemos en estos momentos es que bueno, teóricamente, y hablo siempre de la teoría porque luego en cuanto se rasca un poco encontramos dificultades y inaplicaciones de lo que nos han dicho, pero teóricamente los colectivos, salvo los colectivos que hemos mencionado al principio, el resto del personal educativo y docente estaría vacunado ya independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Otra cuestión es que cuando haya que establecer esa segunda dosis se vea cuál es la mejor vacuna para poner en función de los colectivos de edad a los que se pertenezca. O, como decía antes, que se tome la determinación porque haya rigor científico suficiente como para que se pueda administrar una segunda dosis a aquellas personas que han recibido ya la primera. Me quedo con esa frase que has dicho, lo que hoy es válido, mañana no sabemos en todo este tema. Pasado, por tanto, las vacaciones de Semana Santa, se han reanudado la actividad escolar con normalidad, presencial, en base a los mismos criterios que antes. Estamos hablando ya del último trimestre del curso escolar. Y desgraciadamente no nos gustaría que en estos momentos pudiese venir un alcance de la epidemia que afectase a un sector que afortunadamente se ha demostrado que la presencialidad se ha podido mantener con todo el volumen de precauciones que se han tomado. Aquí me gustaría destacar, porque es una realidad y creo que de no hacerlo estaría cometiendo una injusticia, a todo el personal educativo y docente que está día tras día exigiendo las medidas de garantía suficientes para llevar a cabo su propia seguridad, ¿no? Y me refiero con esto a las tomas de temperatura, a las aulas que se han dispuesto para apartar a aquel alumnado o aquel profesorado que inicialmente pueda tener síntomas de contagio y demás. Esto es solo el trabajo diario, cotidiano y permanente de todo el colectivo docente y educativo es el que ha permitido mantener prácticamente las aulas con un nivel de contagio mínimo. Efectivamente, no disponéis de datos, ¿no?, de contagios en esta última parte del periodo escolar. Lo digo porque antes el departamento diariamente mandaba una relación de aulas clausuradas, es algo que no ha vuelto a repetir. Sí, y nos preocupa porque esa variación, sabiendo que todavía y observando cómo en el ámbito ciudadano común la cuarta ola parece que se está asentando, nos preocupa que esos datos que eran significativos y que daban una idea de por dónde nos estábamos moviendo hayan dejado de aparecer. Esperemos que a lo largo de esta semana y en las próximas se recupere ese nivel de información que nos parecía básica para saber hasta qué punto las aulas podían seguir siendo un lugar seguro para trabajar sin necesidad de tener que recurrir a una educación online. Escuché hace poco en comparecencia la ministra de Educación, a Isabel Celaá, venía a calificar éxito, o sea, el curso escolar, a nivel de seguimiento del sistema curricular, me parece que lo llama, a nivel de aprendizaje de los alumnos. Sinceramente, escuchándola parecía que como que no hubiera pasado nada y aquí todo paz y después gloria. ¿Eres tú un poco más crítico? Tenemos que serlo obligatoriamente. Lo que sí es cierto es que, y sin el triunfalismo que dan normalmente los responsables educativos para este tema, sí que es cierto que la presencialidad en las aulas garantiza un aprendizaje, tal y como está concebida la educación en este país, muy superior al que el sistema online
nos indicó el curso pasado, ¿no? Hemos repetido en varias ocasiones que afortunadamente, y puede resultar esto un oxímoron decirlo, pero afortunadamente la incidencia de la pandemia el curso pasado fue cuando estaba muy avanzado ya el curso. Se había podido hacer de forma tradicional dos trimestres consecutivos, y esto hizo que cuando llegó la virulencia de la pandemia, la mayor parte del curso estaba ya hecho y por tanto quedaba solo la recta final, el momento prácticamente en el que estamos ahora. Por tanto, el que si pudiese iniciar el curso en septiembre con una cierta precaución, pero que adoptando las medidas que hemos dicho ha permitido mantener una presencialidad normalizada en las aulas, no así en los centros universitarios y no así en otras comunidades que han tenido también sus dificultades a la hora de poder, bueno, sus dificultades o sus medidas restrictivas a la hora de empezar el curso con más o menos grupos presenciales en las aulas. Pero en Euskadi no ha sido así, y yo creo, como decía antes, que nos podemos felicitar todos por ese éxito, independientemente, y lo hemos dicho también desde el principio de que la crisis sanitaria se impusiese entre nosotros, independientemente de que el factor psicológico, tanto del alumnado como del profesorado, sigue pasando factura. Se habla mucho del cansancio de la ciudadanía en general ante la persistencia de este virus y que parece que no llega nunca al punto final, y esta realidad en el ámbito educativo es todavía más presente porque estamos trabajando con un material sensible como es el alumnado en proceso de formación, donde las ausencias o las pérdidas familiares se viven de una forma especial. Por tanto, me parece muy triunfalista calificar este curso de éxito escolar en ese ámbito, porque, como digo, las lacras y los sufrimientos que está conllevando la pandemia de todo tipo, de pérdidas de puestos de trabajo, de pérdidas de familiares como consecuencia de la propia pandemia, están haciendo en muchos ámbitos familiares y escolares que la presencialidad y la impartición de la docencia sea también una situación más ardua que cualquier otro año. Habrá que esperar para hacer un análisis más pormenorizado de todo lo que esta pandemia acarrea desde el punto de vista educativo. Pablo, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado hoy. Esperamos volver a conectar contigo y con avances y noticias en positivo, ¿eh? Cuando queráis. Un saludo. Un saludo, un abrazo muy fuerte para Pablo Vicuña, Comisiones Obreras, Educación, la actualidad en este sentido. Y la actualidad nos lleva también, nos vamos a una nueva sede parlamentaria, en este caso el Congreso. Ahí ha comparecido el presidente Pedro Sánchez, lo ha hecho a petición propia. Hay una doble sesión, una la del pleno de control, en el que ahora mismo, esta misma tarde, están haciendo preguntas al presidente y a los ministros, pero nos hemos interesado por la comparecencia, larga comparecencia de esta mañana. Ha presentado lo que ya les contamos ayer, el plan de recuperación y resiliencia, pero sobre todo la no prórroga a partir del 9 de mayo, y eso lo dice hoy. Ya veremos lo que dice el 5 de mayo, pero que no va a prorrogar el estado de alarma. Aún queda prácticamente, señorías, un mes para que finalice el estado de alarma, para que el próximo 9 de mayo se ponga punto y final a esta situación jurídica excepcional. A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual. La intención del Gobierno, como he dicho en alguna ocasión, la intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma. Cada decisión que hemos tomado ha estado, con todo, alineada con el saber de los expertos, la comunidad científica y la evolución de la pandemia. Y así va a seguir siendo. En total, señorías, el Gobierno de España ya ha tramitado el acceso a más de 182 millones de dosis de 5 vacunas para este año y para el próximo año. 182 millones de dosis. Señorías, el año 2021 es el año de la vacuna y, por tanto, de la recuperación, el año en el que protegemos para avanzar y no nos vamos a desviar de este empeño. Así, señorías, señora presidenta, hemos llegado hasta aquí desde que el pasado 25 de octubre aprobáramos el segundo estado de alarma como consecuencia de esta tragedia humanitaria. Un estado de alarma que fue apoyado por la mayoría de esta Cámara, a los cuales quiero agradecer los grupos parlamentarios que lo apoyaron este gesto, este compromiso, aunque evidentemente me hubiera gustado de corazón que hubiese sido aprobado por unanimidad, porque resulta evidente, ayer como hoy, que era imprescindible para mantener a raya el control del virus.
El pasado 24 de febrero en esta Cámara dije que corríamos el riesgo de que la llegada de las vacunas relajara nuestro comportamiento antes de tiempo, algo que provocaría la llegada de una cuarta ola. Esa cuarta ola ya ha dado sus primeros avisos, como estamos viendo en estas últimas semanas, y por fortuna, de manera más leve en España que en otros países europeos se está produciendo ese ligero repunte. Pero debo insistir en la necesidad de que no nos podemos relajar justo cuando estamos al final del túnel. Todos debemos asumir como propio el reto de protegernos para proteger a los demás y hacerlo además hasta el final. Lo que propongo es lo que proponemos todos, señorías, seguir resistiendo. Hagámoslo durante un poco más de tiempo para dejar atrás definitivamente la pesadilla de una pandemia que se llevó por delante la vida de miles de compatriotas. Esta ha sido la primera de las intervenciones correspondiente al presidente del Gobierno. Destacamos las respuestas de los representantes de los partidos vascos. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco. Su portavoz, Aitor Esteban, respecto a este final del estado de alarma, se ha preguntado ¿qué prisa hay? Sin el estado de alarma, las comunidades autónomas se quedan sin instrumentos judiciales. El estado de alarma acaba el 9 de mayo y usted ya ha lanzado que se acaba, que no se va a prorrogar. Señor presidente, ¿qué prisa hay? ¿Es que los datos de esta cuarta ola permiten afirmar ya esto? Yo diría que más bien lo contrario, tal y como nos encontramos. Usted dice que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos suficientes. Sin el estado de alarma no es cierto. Porque usted sabe, y así lo dicen todos los expertos, que las herramientas fundamentales son las que limitan la circulación de las personas. Y para eso, solo se puede utilizar el estado de alarma. No es posible sin este. Sin él no se pueden hacer cortes perimetrales, sin él no puede haber toque de queda. Ni aunque lo apruebe unánimemente el Consejo Interterritorial, aunque usted lo quiera dar a entender así en algunas de sus manifestaciones. Un portavoz de la Moncloa dijo que el Lehendakari le superaba la herida de que los tribunales echaran abajo sus medidas basadas en la legislación autonómica. Bueno, pues no es cierto, porque es que la legislación no es autonómica, era legislación estatal, la legislación ordinaria, la misma que aplicaron en otras comunidades autónomas que fueron corroboradas o no, con iguales medidas. La que dice usted que es suficiente y que, sin embargo, ha demostrado que no es así. Insisto, que no sirve para limitar la movilidad. Y, señor, pregúntele a la vicepresidenta primera, que sabe muy bien cuando aquel primer cierre de Igualada qué es lo que pasó y cómo rápidamente se tuvo que decretar el estado de alarma y en qué precariedad, por no decir ilegalidad, se produjo. Eso es así. Y si no se modifica la ley ordinaria permitiendo a las comunidades autónomas limitar la movilidad, pues no estaremos en una situación cómoda. Y en ese sentido yo sí creo que deberíamos intentar modificar la 386. Antes podía ser un anatema que las comunidades autónomas limitaran la movilidad. Seguro que todos los grandes constitucionalistas hubieran dicho que imposible. Bueno, ahora estoy convencido de que seguramente generaríamos una mayoría en esta Cámara que posibilitara ese cambio legislativo. Para mí es una temeridad retirar el estado de alarma. Hoy usted ha dado unas cifras, ha repetido unas cifras que dio ayer sobre vacunación. 3 de mayo, 5 millones, el 10,5%. Bueno, 14 de junio, 19 de julio, el 25 millones, el 53%. Llegamos al 70% a finales de agosto, ¿no? La inmunidad de grupo. En fin, esto de las previsiones está muy bien, pero tengo que recordarle que ya anunció suministros de vacunas que luego no se cumplieron y que obligó a las comunidades autónomas a cambiar planes de vacunación. Por lo tanto, esto del ritmo está bien, pero si llegan verdaderamente a las vacunas. Y, desde luego, no parece que la cosa va muy bien con el lío que hemos montado con el tema de AstraZeneca. Resulta que si cogemos todos los científicos dicen, pues si el ibuprofeno puede ser más peligroso, si las pastillas anticonceptivas pueden ser más peligrosas, pero ustedes primero dicen se suspende, luego que aumenta de 60 a 70 y después a los 5 días tiene que salir la ministra de Sanidad y decir no, es que todas las vacunas son seguras, por el lío que se había montado y la inquietud que se había montado. Claro, cuando la EMA decía que todo estaba bien y ahora Janssen, por la agencia americana, que se ha paralizado, Janssen anuncia la paralización del suministro. Supongo que estas vacunas también las contaba en estas que usted ha dicho, ¿no? En mayo, en junio. Claro, el 3 de mayo, según sus previsiones, 10,5%. No habíamos quedado que la inmunidad de grupo es el 70%.
de mayo hasta finales de agosto son 4 meses de pandemia. Y 4 meses de pandemia son una eternidad, señor presidente. ¿De verdad tiene esa seguridad un 14 de abril de que no va a pasar nada? A mí, bueno, yo le pediría algo más de prudencia. Usted lo ha dicho hoy, literalmente, no nos podemos relajar al final del túnel. Bueno, ahí tenemos, vamos resumiendo, Partido Socialista, que lidera el presidente Pedro Sánchez, opta por no prorrogar el estado de alarma a partir del 9 de mayo. Partido Nacionalista Vasco opta por, sí, hay que prorrogar el estado de alarma y ha explicado el porqué. También Euskal Herria Bildu, el otro partido vasco, ahí con presencia en el Congreso de los Diputados, tampoco le parece correcto esta decisión de no prorrogar el estado de alarma y ha ido un poquito más allá. Además dice, no estarán por medio estas elecciones en Madrid. Además le ha dicho al presidente, ha tenido 6 meses para presentar una alternativa o diseñar una alternativa al estado de alarma y no ha hecho nada. Señor Sánchez, tras escucharle tengo que admitir que estamos aún más preocupados porque usted no ha propuesto nada y porque la evolución de la pandemia no es buena y usted, en medio del temor a esta cuarta ola, anuncia que no tiene la intención de acabar, que tiene intención de acabar con el estado de alarma y también con las medidas que de ello dependen sin alternativa alguna que nos haya ofrecido. Ha tenido 6 meses para hacerlo, para plantear, para trabajar esa alternativa y no lo ha hecho. Y no es esta la actitud que esperábamos de su Gobierno. Nos preocupa y mucho la situación que se pueda generar al decaer las medidas y, en consecuencia, el riesgo que ello puede suponer para la ciudadanía. Mire, creo que puedo afirmar, y usted lo sabe, que nuestro Grupo ha actuado con responsabilidad desde el primer día de la pandemia. Hemos ayudado a aprobar todas las prórrogas del estado de alarma, con todas nuestras críticas, sí, con todas nuestras dudas y con todas nuestras peticiones, pero lo hemos hecho. Y porque desde el primer día de esta pandemia teníamos un objetivo principal, proteger la salud de las personas y proteger también su situación social y económica. Esa ha sido nuestra máxima. Y no ha sido una posición fácil para nosotras, pero hemos sido responsables y hemos sido solidarios. Y esto es lo que hoy le pedimos a usted, que sea responsable y evite el caos, la incertidumbre y la inseguridad que se puede generar tras el 9 de mayo. La sociedad no está para que generemos más y más incertidumbre, más y más dudas y más confusión. La gente está cansada, está muy cansada. Y ojalá la situación fuese tan buena y la vacunación estuviese tan avanzada que no hiciesen falta más medidas, pero no parece que en 20 días la situación vaya a mejorar y no parece que vaya a cambiar, nadie lo cree. Volverá a ser necesario tomar medidas, eso lo sabemos todos. ¿Y qué pasará entonces, señor Sánchez? ¿Cómo vamos a proteger a la población? Y hoy usted no ha dado respuesta a esto. Apelan a la responsabilidad de la ciudadanía, abonando el terreno para que cuando decaigan las medidas y nos veamos en una situación peor, ¿para qué? Para que se pueda volver a culpar a la ciudadanía por no comportarse responsablemente otra vez. Porque nadie asumirá su irresponsabilidad, porque es más fácil echar la culpa a la gente que asumir errores. Y en este sentido parece que no hemos aprendido demasiado en un año. Otra vez tarde, otra vez improvisando. Por eso lo que le pedimos hoy es algo que creemos de sentido común. Que encontremos una alternativa jurídica y política consensuada al estado de alarma. Más voces respecto al final del estado de alarma anunciado por el presidente Pedro Sánchez. En esta ocasión viene desde Euskadi el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Hoy mismo, respecto a este final del estado de alarma, ha hecho mención a nosotros, a los ciudadanos de a pie, porque dice que esa medida puede ser entendida. Podemos entenderla como que es el final de la pandemia, sin restricciones, más libertad. La opinión de que seguramente en los próximos meses deberemos seguir viviendo y conviviendo
con medidas para evitar la transmisión de la enfermedad y para evitar el contagio, ¿no? El único instrumento que está a nuestro alcance y que ha despertado gran esperanza en la sociedad, como es normal, es la vacunación. Pero alcanzar niveles altos de vacunación es algo que va a costar todavía unos meses. Por lo tanto, hay una realidad, y es que durante los próximos meses vamos a tener que seguir evitando la transmisión de la enfermedad y conviviendo con medidas, ¿no? Al Lehendakari y a la consejera de Salud les preocupa que el anuncio que ha hecho el presidente de finalización del estado de alarma se ha interpretado por la sociedad vasca como una noticia que da por finalizada la crisis pandémica que estamos viviendo. Y esto tendría unos efectos negativos y muy preocupantes para el mantenimiento de la salud de los ciudadanos y las ciudadanas vascas. Si damos por hecho que vamos a tener que seguir conviviendo con medidas restrictivas, es necesario que las instituciones cuenten con herramientas que les permitan adoptar estas decisiones con rapidez, con agilidad, y es necesario que cuenten con instrumentos jurídicos que les permitan tener la mayor garantía posible desde el punto de vista de la ley y de su cumplimiento, para que no vivamos situaciones como las que hemos vivido antes, en los que los tribunales de justicia pues, no han visto convenientes o oportunas algunas de las medidas que hemos ido adoptando. Por lo tanto, sería conveniente que este tiempo que vamos a vivir hasta que el proceso de vacunación haya alcanzado niveles más altos, pues nos ayude a mantener la conciencia de que es necesario seguir cumpliendo con las medidas que tenemos establecidas y a las instituciones nos permita contar con instrumentos para adoptarlas y hacerlas cumplir. Llevamos 1 año y 2 meses conviviendo con esta enfermedad, hemos visto todo tipo de situaciones, hemos tenido que adoptar muchas decisiones y tenemos la seguridad de que todavía nos quedan meses complicados por delante en los que va a hacer falta adoptar estas decisiones. Por lo tanto, sería bueno que contáramos con los instrumentos y las garantías necesarias para tomarlas y para hacerlas cumplir. Pero creo que los próximos meses nos van a obligar a todos a pensar en herramientas intermedias. Está sucediendo en toda Europa. Estamos viendo que Gran Bretaña está adoptando una serie de medidas. También hemos conocido que la canciller alemana está adoptando otras para enfrentarse a una situación muy parecida a la que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. O sea que estoy seguro de que encontraremos entre todos la fórmula de hacerlo porque va a ser necesario. Bueno, pues si al final nadie va a estar de acuerdo con esto de la supresión del estado de alarma, pero lo veremos en los próximos días y sobre todo a principios de mayo. Ya saben que el 4 de mayo son las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. Puede a lo mejor, puede, no sé, tener algo que ver, y luego el 5 o el 6 anuncia que se prorroga a petición de todos los grupos políticos y las comunidades el estado de alarma. Pues efectivamente pues podría ser así. Lo mismo que está pasando con el tema de los ERTE. Aunque ya no van a negociar hasta mayo, que es cuando en teoría terminaría la prórroga de los ERTE, pero para ese mes de mayo empezarán a negociar otra nueva prórroga. Y en este caso podría durar hasta finales de diciembre. Tendremos tiempo durante todas estas semanas de hablar también de la prórroga de los ERTE y de la nueva reforma fiscal en la que también va a trabajar el Gobierno. Ahora lo que nos vamos es al hospital de Basurto, porque ahí hemos conocido al nuevo subdirector médico, que se llama Koldo Vergara Corrales. Creo que al final la formación, la gestión, la asistencia y todo van de la mano, es decir, que al final no podemos entender una sin la otra, y creo que es labor nuestra desde la gestión crear una organización que sea atractiva, en la que la gente que participa de ella, bien sea porque es usuaria, bien sea porque trabaja o bien porque va a formarse y ha decidido elegir nuestra organización para formarse en ella, sienta orgullo de ser partícipe, de pertenecer a ella o de utilizarla, ¿no? Y yo creo que hay que crear sinergias entre todas las distintas estructuras de la organización para conseguir el máximo potencial. Yo creo que este último año ha sido especialmente duro, ha sido muy duro para la población, para los profesionales. Creo que se ha visto la gran humanidad que hay, tanto en la sociedad como en los trabajadores. Todo el mundo ha dado todo lo que ha podido de sí.
y bueno, pues estamos resistiendo la batalla y realmente esto nos ha hecho ver que uno de los objetivos principales debe ser la humanización, es decir, convertir la asistencia, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de los trabajadores que están en la organización, convertirla en algo humano, en algo lineal, en algo horizontal, es decir, que todo el mundo esté contento, que reciba la mejor asistencia posible y, en definitiva, sacar todos los valores que tenemos, que son muchos, que ahora se han visto, ¿no?, en esta pandemia, y además reforzar cosas tan importantes como son el trabajo en equipo, la multidisciplinaridad y un poco esa es la línea, ¿no? Son las líneas estratégicas y los planes de gestión, es decir, fomentar toda esta evolución hacia una mejor utilización de los recursos y sobre todo una humanización de la asistencia que vaya a todos los niveles, tanto desde el punto de vista del trabajador como del usuario, como de la población general. Y ahora lo que nos vamos es también un vídeo que ha recibido la OSI de Vizcaya en agradecimiento desde México por la donación efectuada. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que ver a todas las personas que tienen este requerimiento para poder dosificarlos, pero es una gran aportación. Gracias al hospital y gracias a la doctora. Hablamos ahora de herencias en época de pandemia. Vamos a conocer un libro. En realidad es una guía práctica para evitar errores y solucionar los problemas más comunes en herencias y en testamentos. El título Protege tu herencia y el autor, el abogado Abel Marín. Os voy a basar la información que os voy a dar en tres pilares. El primero es la importancia, mucha importancia, de tener un testamento. Aún increíblemente muchísimas personas al fallecer carecen de testamento. Y voy a explicar brevemente por qué es importante. ¿Qué pasa si fallece una persona sin testamento? Lo que comúnmente se conoce, o hay una creencia popular, lo que hoy en día se dice un fake, ¿vale?, un bulo de toda la vida, ¿de acuerdo? Es que, bueno, el viudo o la viuda pues tiene derecho a habitar la vivienda habitual, que aunque la herencia sea de los hijos, pues tiene derecho. Y esto es totalmente falso. Sí que es verdad que hay unas pequeñas diferencias entre los derechos forales de las distintas regiones españolas que tienen derecho foral, pero en esto es básicamente idéntico en todas, ¿no? A falta de testamento heredan los herederos forzosos, que en este sentido son descendientes, ascendiente y cónyuge. Teniendo el cónyuge, el esposo o la esposa, una pequeña legítima. Esto a efectos prácticos se montan unos follones enormes, porque aunque todo el mundo dice que quiere mucho a su padre y a su madre y que no importa que todo se utilice, cuando hay un fallecimiento, las relaciones que siempre han sido de una determinada forma en una familia se descolocan, se desquebrajan por 1000 motivos, ¿vale? Abel Marín, estamos con el abogado, socio del bufete Marín y Mateo Abogados y autor de este libro, a él mismo en un webinar que ha tenido lugar esta mañana y explicando algunas de las dudas y de los problemas que debemos solucionar en este momento. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros. Lo mismo, te saludamos aquí desde Vizcaya, me parece que estás en Valencia, ¿no? Sí, estamos en Valencia, pero tengo el orgullo de tener una socia del despacho y buena amiga, que es de Bilbao, ella es Sandra Urrecoechea. El apellido creo que lo dice todo, ¿no? sí, al principio me costaba pronunciarlo y a la que queremos muchísimo, es decir, que nos sentimos un poquito vinculados a vosotros también. Pues da gusto y un saludo para Sandra. ¿Una herencia es un problema? Una herencia es un regalo. Y eso es lo que primeramente deberíamos de tener todos claros. La mayoría de regalos son una bendición. Lo que pasa es que somos seres humanos, no somos ángeles y en consecuencia pues actuamos como actuamos. Desgraciadamente, los celos entre hermanos, las rencillas, el egoísmo,
a veces se convierten en un problema a la hora de heredar. Eso sí que es cierto. Tengo que decir que no es la mayoría de los casos, pero actualmente en el tipo de familias que tenemos, pues cada vez es más habitual los conflictos entre hermanos. Por un motivo fundamental, si me permites, ¿vale? Y son datos del Consejo General del Poder Judicial recientes. El 75% de los matrimonios acaban divorciándose. Es muy habitual y cualquiera puede mirar en su entorno, ¿no? Con los niños que van al cole de sus hijos, ¿no? ¿Cuántos niños sus padres están divorciados, ¿no? O separados? Esto al cabo de los años significa concurrir a una herencia con el viudo o la viuda que no es tu padre, o que haya hijos de distintos matrimonios. En estos casos, la verdad que las herencias se hacen ciertamente conflictivas. La solución a este problema es el testamento. ¿Y qué diferencia hay entre el testamento y últimas voluntades? Vamos a ver, las últimas voluntades las últimas voluntades es la expresión popular que significa testamento, es lo mismo, en expresión popular. Lo que pasa es que existe un documento que se llama el Certificado de Últimas Voluntades, que es un certificado que emite el Ministerio de Justicia, en el cual cada vez que cualquiera de nosotros vamos a una notaría del Estado español y hacemos un testamento, queda registrado ese testamento en ese registro de últimas voluntades. Por lo tanto, las últimas voluntades es nuestro testamento. Lo que pasa que popularmente cuando decimos últimas voluntades nos referimos a ambas cosas, al propio certificado, que es un papelito del Ministerio donde nos dice cuántos testamentos hemos hecho, siendo válido siempre el último, o a veces nos referimos con esa expresión al testamento. En el libro haces mención también de herencias envenenadas. ¿Qué son? Las herencias envenenadas, bueno, realmente ese concepto yo no lo utilizo en mi libro, tengo que ser honesto, ese es un concepto que pues bueno, pues se utilizan a veces los periodistas, pero bueno, que sí que respaldo porque es verdad, ¿no? Y te voy a poner ejemplos de los que trato a diario, por ejemplo, ahora mismo. Yo me dedico básicamente a esto, ¿no? Todos conocemos el caso de... Tendremos cerca a amigos y familiares que padezcan esto. Tenemos el caso de padres que quieren mucho a sus hijos y saben que sus hijos, entre ellos, no se llevan bien. Y los quieren a ambos. Uno tiene 2 hijos o 3 y dices, madre mía, los quiero mucho. Cada uno son iguales, son los 3 fantásticos, pero se llevan fatal entre ellos. No quiero que discutan cuando yo fallezca y no quiero que discutan, mucho menos por motivo de mi herencia. Esas herencias son fácilmente solucionables con un testamento adecuado. O podemos no hacer testamento o hacer un testamento equivocadamente, erróneo, defectuoso, y estamos envenenando nuestra propia herencia, evidentemente. También hay herencias envenenadas cuando o bien el testador, la persona que deja bienes, o bien alguno de los herederos oculta la realidad cada día más habitual, porque yo por mi edad ya he pasado 3 crisis económicas, pues oculta la realidad de tener deudas. Y sabemos que se heredan no solo los bienes, sino también las deudas. Eso también es una herencia envenenada. Uno va a la notaría, acepta la vivienda de sus padres, valorada en X, por ejemplo, 100.000, 200.000, y luego resulta que su padre pues había avalado a uno de los hermanos que no pagó un préstamo y le caen 400.000 euros de deuda, por ejemplo. Esas cosas ocurren y son herencias envenenadas. Por lo tanto, antes de aceptar una herencia tienes que comprobar 2 cosas. Primero, si el peaje emocional que vas a tener que pasar en un proceso de discusión con tus seres queridos, que son tus hermanos, aunque no te lleves bien, los quieres, y también tienes que examinar que esa deuda vas a recibirla limpia, o al menos que te va a compensar, que no vas a recibir más deuda que bienes. Ahí habrá que tener muy en cuenta cómo está la legislación en las diferentes comunidades autónomas, incluso en territorios. Hablamos del impuesto de sucesiones, y que es diferente la fiscalidad. Sí. En el libro además hago mención hago un apartado que distingo
tanto el derecho de legítimas, que varía tanto en el derecho común como en los derechos en las zonas con derechos forales, y también en la fiscalidad, ¿vale? Esto es como cuando decimos, bueno, es que vives en España, ¿no? Digo, bueno, vivimos en los Estados Unidos de España, ¿no? Cada comunidad autónoma es bastante autónoma en legislación fiscal. El impuesto de sucesiones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. En vuestro caso, además, la Diputación Foral de Vizcaya tiene su propia autonomía histórica en materia fiscal. Sois uno de los territorios mejor tratados o con mejor fiscalidad en cuanto al impuesto de sucesiones, pero no de plusvalía municipal, y ahora hablaremos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, en el caso de impuestos, os podréis considerar unos afortunados, ¿vale? Sin embargo, en los otros riesgos sois iguales, porque problemas familiares hay pocas diferencias hay entre las familias de un vasco, de un valenciano o de un inglés, la verdad. Efectivamente, pero es que si tú recibes, por ejemplo, en herencia un piso, si vives en Andalucía, a lo mejor no tienes dinero para tener en propiedad ese piso, porque primero tienes que pagar el impuesto, mientras que en Vizcaya pues es más salvable. Bueno, vamos a ver, yo estoy y colaboro y además coincido con las plataformas que están en contra del impuesto de sucesiones, pero no me gusta decir lo que no es. Vamos a decir que incluso las herencias de padres a hijos en el impuesto de sucesiones y donaciones en mayor o menor medida están bonificadas en todas las comunidades autónomas. Sí que es verdad que hay un grupo, más o menos la mitad, que el impuesto de sucesiones es cero o simbólico, como el País Vasco, Madrid, Galicia. En Galicia, por ejemplo, hasta que no superas el 1 millón de herencia no pagas nada, imagínate. ¿Cuántas familias hay que le dan más de 1 millón por hijo? Pocas. ¿Vale? 1 millón de euros, estamos hablando. Sí. O sea que las hay mucho mejor situadas que la Comunidad de Madrid. En Madrid se paga un poquito simbólico, se pagan euros, ¿de acuerdo? No obstante, el impuesto de sucesiones es totalmente gravoso y carísimo en el 100% de las comunidades autónomas. Y es para los casos siguientes, entre colaterales. Y de estos hay muchísimos en España y en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque el impuesto de sucesiones beneficia un poquito a las herencias de padres a hijos, unas más, otras menos. En Valencia la verdad que la cosa no está muy bien, es un poco caro, pero bueno, es aún asumible, ¿de acuerdo? Pero en el caso de tíos y sobrinos, que hay un montón, ¿cuánta gente conocemos que tiene sobrinos pero no tiene hijos? Es que hay en todas las familias. Sí. En estos casos no solo es que no haya bonificaciones ni reducciones, o las hay mínimas, sino que hay coeficiente multiplicador. Un tío o una tía que deja a una sobrina 3 pisos va a pagar casi 1,5 pisos. Y claro, eso es una barbaridad, ¿no? Y ocurre también en las parejas de hecho, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas deciden no contraer matrimonio y tienen hijos y están 20 o 30 años casadas? Y es más, y ni siquiera se inscriben en un registro de parejas de hecho. ¿Por qué? Porque no es necesario. Claro, si yo estoy con una chica, 20 años, compramos un piso, pagamos la hipoteca, la nombro a ella heredera si me pasa algo y tengo la desgracia de fallecer, heredará a ella, pero será considerada una extraña. Es decir, aunque digo, no, si es que vamos 20 años juntos, oye, pero no estáis casados ni inscritos. Entonces, bueno, más de la mitad del piso se le va en impuestos. El impuesto de sucesiones es un impuesto bastante complejo, la verdad, y habría que simplificarlo. Esa es mi opinión. Entonces, Abela, y la recomendación sería hacer papeles. Parejas, sí. No hace falta que os caséis, pero por lo menos hacer papeles. Sí, en el País Vasco está, bueno, en casi todas las comunidades está regulada. En el País Vasco está regulado la ley de parejas de hecho y hay que inscribirse en vuestro registro, que depende de las distintas diputaciones forales, que hay registros para inscribiros como pareja de hecho. Eso simplemente ya a nivel fiscal sería un beneficio. Pero bueno, en el tema de matrimonios o pareja de hecho hay que diferenciar dos cosas. Por una parte es el tratamiento tributario que se le da a la pareja de hecho, que es muy parecida a la del matrimonio,
ahí se puede solucionar inscribiéndose en el registro de parejas de hecho, pero otra cosa es el derecho de heredar. Si no hay testamento, la pareja de hecho no hereda. Heredan los padres o los hermanos. Esto es muy, muy habitual. Una pareja, son novios, novias, están comprando el piso, están dando la entrada, se acaban de poner a vivir, fallece uno de un accidente de trabajo o un accidente de tráfico, no ha hecho testamento y si habían comprado una vivienda, la vivienda no es de la pareja, aunque la hayan pagado los dos a medias. La vivienda es de los herederos de la persona fallecida, que si normalmente son los padres. Y entonces se lían los follones que se lían. Claro, efectivamente, entonces fallece uno de los miembros de la pareja y su parte va primero a los padres. Claro, claro. Pero, digamos, yendo a un juzgado, aún así, sería imposible. Pues fíjate, esta mañana me lo preguntaba una periodista de otra región de España, ¿no? Digo, bueno, dice, y me pregunta, ¿y en el País Vasco? Digo, pues mira, en el País Vasco, y perdonadme, que tampoco soy yo vasco, pero me gusta leer de todo, digo, en el País Vasco, en tema de sucesiones ha tenido una dispersión bastante importante, porque históricamente, desde tiempos inmemorables, cada municipio, cada zona de Euskal Herria tenía pues, su tradición y su derecho de sucesión. Estaba como muy dispersado. Pasaba algo como vuestro euskera, ¿no? Vuestro batúa, que habéis hecho un esfuerzo de unificación y de normalización, ¿verdad? ¿Me equivoco? No, yo creo que tienes que venir a vivirte aquí, ¿eh? Bueno, es que me gusta mucho la cultura en general de todo y me intento informar de todo, ¿no? Pues en el tema de sucesiones en el País Vasco, el gobierno foral, o sea, el gobierno vasco está haciendo un esfuerzo también de unificación, ¿de acuerdo? Aquí mi consejo, yo agradezco mucho la entrevista, pero en el tema del País Vasco en concreto, aconsejo siempre que acudáis a un abogado oriundo de allí, de la zona, ¿de acuerdo? Porque son los que conocerán perfectísimamente los cambios legislativos. Efectivamente, el régimen foral de aquí. De todas formas, en tu bufete has notado, desde que comenzó la pandemia, ya en marzo se cumplió un año, más consultas por problemas de herencias, de temas de testamento y todo esto. Sí, lo hemos notado y no solo lo hemos notado, es que lo hemos medido, ¿de acuerdo? Nosotros somos un despacho, pues porque somos medianos, no somos un gran despacho, ¿vale? Pero ya somos, pues eso, una docena de personas y sí. Cuando se ha dicho esto de la primera ola, la segunda ola, esas cosas sí que las hemos notado y bastante, por la afluencia de expedientes. También lo que hemos notado mucho es el miedo de las personas. Nunca como este año nadie tanto nos han hecho consultas para hacer testamento. Gente joven, ¿vale? Lo normal es que la gente pues vaya haciendo testamento, pues cuanto más mayores somos, más cerca estamos cronológicamente del riesgo de fallecer. Pero este año hemos comprobado mucha gente pues con 40 años ya preocuparse por hacer testamento. Un término también que aquí se utiliza mucho, el tema de la legítima. Y lo voy a explicar también para que nuestros espectadores nos entiendan. Los padres, fallece uno de los, digamos, el padre, y el hijo reclama a su madre viuda su parte, la legítima. Dice, hijo, no tengo dinero para darte lo que te corresponde. Y ahí pueden venir los problemas. ¿Es así? Ahí, claro, vienen los problemas. Son raros que ocurran entre padres e hijos, porque los padres quieren a los hijos, pero los hijos también quieren mucho a los padres, ¿vale? Pero bueno, hay malos hijos, hay malas nueras y malos yernos, y sobre todo a veces hay decisiones o situaciones de necesidad económica, y a veces mandan eso. Evidentemente es un testamento, lo puede minorar bastante, no solucionar, por lo que si me dejas ahora explicaré, ¿no? No solucionar del todo porque soluciones perfectas no hay, aunque sí muy buenas, ¿de acuerdo? La legítima es un derecho irrenunciable que el legitimario, el heredero forzoso, normalmente el hijo, los hijos, también el cónyuge tiene su legítima, según en qué zonas varía, pero tiene derecho a recibirla
libre de toda carga y limitación, por lo tanto, libre, o sea, perfectamente. Y si tu legítima, por ejemplo, es 1/3, digamos, en una zona del País Vasco, o 2/3 en régimen común, pues tú tienes derecho a recibir tus 2/3 libre de cargas, claro. Si la vivienda era del padre, solo del padre, porque la recibió el de soltero o la recibió de herencia, y vive con la madre, tienen un hijo y la legítima es del hijo, 2/3 son del hijo, pues el hijo puede decir, mamá, pues vendemos la casa, 1/3 para ti y otro para mí. Y ocurre que deja a la madre, pues, literalmente en la calle. Y eso es un problema. ¿Y eso ocurre? Pues, hombre, ocurre poco, salvo que la madre, pues, haya enviudado joven y a lo mejor se busque otro señor de pareja y al hijo no le haga mucha gracia, cosa que sucede en algunas ocasiones. Sí, vamos a decir también que cada familia es un mundo y por lo tanto ahí no nos vamos a meter. Sí, cada familia es un mundo. ¿Las herencias tienen repercusión, perdona, en la declaración de la renta? Sí, pero muy pequeña, ¿vale? Cuando tributas por el impuesto de sucesiones, estás exento de declarar que has recibido algo en herencia, es decir, o pagas un impuesto o pagas el otro. Es un principio tributario general, ¿vale? Que se salta solo en el tema de la plusvalía, si luego me permitís explico, si no, pues para otra ocasión. Lo que sí que hay que hacer en la declaración de la renta, es decir, si por ejemplo yo recibo de mi padre un inmueble, mi padre fallece el 1 de junio del año pasado, pues yo este año pago el impuesto de sucesiones o lo liquido, aunque no me toque pagar, lo liquido, aunque me salga cero, hago el impuesto. Y en esta declaración de la renta simplemente no tendré que pagar, tendré que imputarme ese inmueble como que soy dueño desde junio del año pasado, es decir, que 6 meses me lo pongo en mi declaración de la renta. Ahí lo que se produce es una imputación de rentas inmobiliarias, que es muy poquito dinero. Si yo ese inmueble no lo tengo alquilado, lo tengo vacío y el valor catastral es, por ejemplo, 50.000 euros, pues me imputaré 500 euros de rendimientos teóricos por ser tenedor propietario de un inmueble. Es decir, sí me lo pongo en mi declaración de la renta, pero no tiene efectos graves, son mínimos, casi simbólicos. Eso respecto a la declaración de la renta, porque ya está abierto el plazo de presentación. Pero sí, estamos escuchando ya al Gobierno globos sondas, bueno, más que globos sondas, sobre futuras reformas fiscales, con el objeto de aumentar la recaudación, hacer que paguen más los que más tienen, etcétera, etcétera. ¿Afectará a lo que el impuesto de sucesiones se refiere? Lo vienen anunciando a bombo y platillo. Claro que afectará. A los vascos creo que nos afectará muy poco porque conocéis perfectamente cuál es vuestra autonomía fiscal, ¿vale? Y al resto de comunidades autónomas afectará. Lo que pasa que, y esto ya es meterme quizás en camisa de 11 varas, pero bueno, es notorio que en la política, esto es política, ¿no? Y política fiscal, pero es política. La polaridad que hay actualmente en el debate político, las discusiones, la dificultad de consensos hace francamente imposible que haya un consenso. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de armonizar el impuesto de sucesiones y que no haya tanta diferencia y sobre todo hacerlo sencillo, porque es un impuesto bastante complejo de confeccionar, ¿vale? No es un impuesto que dice, bueno, me toca pagar el 3% como el IVA, que me toca X% y hasta un tonto lo sabe calcular. El 10% de algo es fácil calcularlo, pero el impuesto de sucesiones es mucho más complejo, ¿no? Entonces, armonizarlo va a significar que las que prácticamente no pagan tendrán que pagar y las que pagan mucho tendrán que rebajarlo. Y como es un impuesto tan ideológico, las izquierdas lo encarecen, las derechas lo abaratan, pues el consenso va a ser francamente imposible. ¿Qué ocurre? Que si se hace manu militaris o se hace por mayorías absolutas, el siguiente paso será impugnarlas, recurrirlas al Tribunal Constitucional y se pasarán ahí años. Y yo creo que el Tribunal Constitucional se mantendrá en la postura de decir, vamos a ver, las comunidades autónomas tienen competencias cedidas en esta materia, por lo tanto, tienen libertad a cobrar lo que quieran. Yo creo que si no hay un clima de consenso bastante amplio, estas imposiciones no tienen mucho recorrido. Esa es la sensación que yo tengo.
como profesional y como jurista. Y luego, como político, veremos qué es lo que deciden finalmente. Pues esto es algunos de los contenidos de este libro, Protege tu herencia, de Abel Marín. Por cierto, ya me han dicho que es récord de ventas de libros jurídicos en Amazon. En Amazon, sí. No todos los días, pero muchos días sí. Pues nos alegramos muchísimo y acudiremos a él cuando tengamos una duda. Venga. Toco madera, esperemos que no nos haga falta. Muchas gracias. Un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya para Valencia. Agur al abogado socio del bufete Marín de Mateo, un bufete de abogados de Valencia. Bueno, pues todo es información, además, siempre relacionada con la pandemia, porque efectivamente nos decían antes 60.000 fallecimientos que se han producido en la pandemia, récord de viviendas heredadas. Bueno, es el momento de actualizar la información. Vamos a ver cuáles son los últimos datos aquí en Euskadi de contagios. Ya se lo hemos anunciado, este récord que no nos gusta nada de 1.003 nuevos positivos en Euskadi en las últimas 24 horas. 11.274 han sido los test realizados. Ahí vemos la distribución por territorios. En Álava 123, 419 en Vizcaya y 456 en Guipúzcoa. Vemos ahora por municipios cómo queda la relación de el número de contagios también las últimas 24 horas. Ondarroa, que suma 6 más, la capital vizcaína son 154 más, Baracaldo 22, Sestao y Portugalete, que están en nivel rojo al igual que Bilbao, 12 y 13 respectivamente, Santurchi 20, Trapagaran 2, los mismos que Ortuella, ninguno en Abanto, 4 más que suma Musquis, que sigue en el nivel rojo, ninguno Ciérvena, 7 en Erandio, 8 Leioa y también en rojo Guecho, que suma 49. Nos estamos dado los datos de las personas ingresadas en hospital. 90 ingresaron por COVID en planta ayer martes, y en las UCIs hay actualmente 133 personas más con COVID. Es un dato luctuoso que sí se lo hemos dado al principio del programa. En la semana del 5 al 11 de abril ha habido 26 fallecimientos por COVID como causa directa. Esta situación y las preguntas que los portavoces parlamentarios han formulado han hecho a la consejera Gochone Sagardui intervenir de nuevo en sede parlamentaria para explicar el procedimiento, lo nuevo y lo que continúa llevándose a cabo desde el departamento en lo que a vacunas se refiere. Efectivamente, Euskadi no ha cerrado a la vacunación durante la Semana Santa, y ello ha sido especialmente importante porque ha coincidido con una época en la que había una mayor disponibilidad de vacunas, bien porque algunas vacunas durante un tiempo no habían podido administrarse, bien porque los suministros de otras vacunas se incrementaron. Y creo que en eso el haber tenido una planificación es precisamente lo que permitió que, pudiendo disponer de vacunas un viernes por la mañana, que es el mayor número que se incrementó en esa misma semana, esa misma tarde pudiéramos estar vacunando y el lunes de fiesta hubiéramos terminado con ello. Y aprovecho la ocasión para además volver a mostrar mi agradecimiento a todo el personal de Osakidetza, desde los equipos de dirección, a todos los profesionales y las profesionales que han participado y que están participando en esta vacunación, porque eran unos días señalados para todos y todas nosotras, aun en estas circunstancias tan particulares, aun en estas circunstancias de una movilidad muy reducida, aun en estas circunstancias de una interacción social reducida, pero no dejan de ser unas fechas señaladas en las que ellos y ellas han tenido que duplicar sus esfuerzos y su dedicación. Pero efectivamente ha servido y sigue sirviendo para que, en la medida que tenemos disposición de vacunas, esas vacunas en las que coincido plenamente también con el señor Tellería, tenemos que confiar porque son
una de las principales herramientas que tenemos en estos momentos en la lucha contra la COVID-19, pudieran administrarse lo antes posible entre nuestra población. Yo puedo no compartir sus opiniones en análisis, en conclusiones, pero desde luego lo que no comparto para nada es que se diga que no hay ni un seguimiento ni una reflexión diaria sobre la pandemia. Hay un seguimiento día a día, desde la parte técnica, desde la parte científica y desde la parte política. Y eso se lo puedo asegurar. Quisiera realizar una puntualización respecto a que solo conocemos el 50% de los contactos, que creo que es lo que, si no he entendido mal, se ha dicho. No es exactamente así. Lo que hacemos es, del 100% de casos positivos, 50% de ellos son detectados precisamente porque han sido identificados como contactos antes de que pasen a tener una sintomatología. 50%, varía el porcentaje entre 48%, 52% en unas épocas y en otras, pero son fruto de ese trabajo de rastreo, de contacto y de análisis de las positividades, los que conseguimos llegar antes de que desarrollen una sintomatología, que suele ser alrededor de otro 30%, o de que su origen, que suele ser otro de los orígenes de la positividad, sea fruto de que van a tener que realizar alguna otra prueba diagnóstica que requiera primero la certificación de que no padecen COVID-19 o cribados que se puedan hacer, bien sean poblacionales, bien sean laborales, bien sean educativos. Luego, creo que hay que interpretar adecuadamente los datos y precisamente eso es la realidad en Euskadi, que alrededor del 50% de los positivos detectados vienen porque los detectamos en fase de contacto. En relación con las fórmulas de llamamiento a la población entre 70 y 79 años, la gente está respondiendo bien, muy bien, ante esta fórmula de citación. El 64%, esto es 14.000 personas de entre 75 y 79 años, de ese colectivo ha acudido a una cita, ha obtenido su cita a través de esta vía. Entendemos que hay personas a las que les puede costar, en este colectivo y en otros colectivos también, porque no están tan familiarizadas con ciertas tecnologías, pero es una fórmula mayoritariamente aceptada, mayoritariamente, como les digo, un 64% del colectivo que ayer entre 75 y 79 años tenía adjudicada su cita, que valoran como ágil y rápida. En cualquier caso, además, si hay cualquier dificultad, siempre se puede llamar al centro de salud y pulsar 1. Es un teléfono, una línea telefónica que está habilitada para un servicio que ayuda a recoger las consultas respecto a las citas de la vacunación. Seguimos con más cuestiones de interés. Nos preguntaba, ¿puedo vacunarme si estoy tomando Sintrón u otros anticoagulantes orales? Bien, la respuesta desde Osakidetza es que si una persona está en tratamiento crónico con Sintrón o similares y los indicadores, los índices son estables, no existe ningún problema para vacunarse contra la COVID. Hablábamos de vacunas, Janssen y AstraZeneca están paralizadas, Pfizer va a adelantar, esto va a ser para compensar en el mes de abril, 50 millones de vacunas más, que es lo que se va a recibir en el Estado, 50 millones de vacunas. Bueno, como Pfizer, en fin, no quiero utilizar este término que se utiliza en la calle, vacuna buena o vacuna mala, todas son buenas vacunas, independientemente de estos riesgos, todas son vacunas buenas, en términos generales, nada de tener miedo a vacunarse. Se lo digo mirándoles a los ojos.
hay que vacunarse con la que nos toque. No hay vacuna buena ni vacuna mala, porque todas son buenas. Venga, volvemos al Congreso, se lo anunciábamos ayer. Ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley de creación de un fondo económico de compensación para las víctimas del amianto. A última hora de la tarde de ayer, y el Pleno del Congreso aprobaba por 296 votos a favor, un voto en contra y 52 abstenciones esta proposición que había sido presentada por el Parlamento Vasco. No quiere decir que ya sea definitivo, sino que estos procesos parlamentarios son realmente largos. Ha culminado con ello y con éxito una fase y continúan las demás. Vamos a escuchar a los representantes del Parlamento Vasco que se desplazaron hasta el Congreso, allí en Madrid, para presentar esta y defender esta proposición. Son Maitane Ipiñazar, Eva Blanco y Gloria Sánchez. Es de justicia dar respuesta a esta necesidad y crear un fondo dotado de recursos suficientes para acabar o al menos paliar el sufrimiento de todas estas personas. Es una reivindicación histórica, una deuda que tiene este Estado y que ayudará a víctimas y familiares a no tener que luchar en los juzgados, evitando el coste personal y económico que ello supone. Hoy, si aprueba la toma en consideración, habremos dado un paso, pero no será el más importante. Ese llegará el día en el que esta Cámara apruebe la ley. Pueden tomárselo con urgencia o enredarse. Pueden recoger el trabajo ya realizado hasta ahora o empezar de cero. Desde nuestro grupo les pedimos, por favor, que lo sitúen en la agenda de sus prioridades y que aceleren su tramitación, porque hoy, señorías, el amianto sigue matando. Eskerrik asko. Es hora de reparar el perjuicio a todas estas víctimas del amianto y les solicitamos encarecidamente que voten a favor de esta proposición de ley, como así se hizo hace 3 años, y que retomen los trabajos de la ponencia que constituyeron la legislatura pasada, que se centren en lo acordado y que aparquen las diferencias. Y termino ya, señor presidente. Que no empiecen de cero, porque no podemos permitirnos un nuevo retraso en esta cuestión. Retraso que ni comprenderíamos ni sería justo para la sociedad en general, pero sobre todo no sería justo para todas las víctimas del amianto, las que están, las que vendrán y las que, por desgracia, se quedaron por el camino. Por eso creemos ya, en esta ocasión, sí, el fondo de compensación. Muchas gracias. Eskerrik asko. Este fondo facilitará una oferta de indemnización por igual a todas las víctimas que, de aceptarse por los afectados, implicaría, como ocurre en otros países, la renuncia a las acciones judiciales en curso. Todas estas dificultades justifican la petición de este fondo de compensación de víctimas del amianto a nivel estatal. Y aquí quiero hilar con la segunda idea que les dije al principio, el valor del acuerdo entre diferentes para garantizar los derechos de todos. El proyecto que les traemos hoy aquí ha sido trabajado y respaldado por todos los grupos con representación en el Parlamento Vasco. Vivimos tiempos turbulentos para el diálogo y el acuerdo. Yo les pido que tengan en cuenta el valor de lo que les proponemos. Por nuestra parte, queremos que estos trabajadores y sus familias sientan que por fin se atienden sus demandas, que los hemos escuchado en Euskadi, que les hemos buscado soluciones y queremos que se hagan realidad allí donde es posible hacerlo, aquí en el Congreso de los Diputados. Por eso solicito que aprueben la toma en consideración de esta proposición de ley y que en la tramitación se siga contando, como se ha hecho hasta ahora, con los afectados y con las asociaciones que los representan. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Cámara. Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Comienza la votación. Presentes 109 más 240 votos emitidos telemáticamente, sí 109 más 187 votos emitidos telemáticamente, no un voto emitido telemáticamente, abstención 52 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Bueno, ya han visto, qué bonito, la política autonómica trasladada
a Madrid. Bueno, trámite pasado de forma satisfactoria por mucho número de votos, 296 a favor, un voto en contra, corresponde a Vox, y 52 abstenciones. Sigue todo el proceso hasta lograr que las víctimas de amianto puedan recibir dinero de este fondo de compensación que se va a crear. Los próximos encuentros en Madrid ya nos llevarán a hablar de esa reforma de pensiones, que también vuelve a ir a la palestra, de esta reforma fiscal con la que hablábamos con el abogado también Abel Marín y que va a ser actualidad durante todos estos días, y ahora que continúa en el Congreso también el pleno de control al Gobierno. Ya saben, en este momento es al ministro de Interior al que le están formulando preguntas. Intentaremos resumirles alguna de ellas, porque es que meterlo así a bote pronto como que tampoco pues puede ser muy interesante. Los últimos minutos, sí, porque el tiempo ya nos está llamando a la puerta. Últimos minutos. Por una parte, deportes, Atleti. En esta ocasión van a ser las opiniones y las declaraciones del jugador del Atleti, de Mikel Valenciaga, de cara a ese encuentro final de Copa que va a disputar contra el Barça. Pero antes, muy interesante, vamos a ver y a escuchar a la psicóloga Conchi Torres, hablando de la fatiga de la pandemia y sobre todo el tema de los botellones de los jóvenes y de los no tan jóvenes y de los encuentros de adultos. De todas estas cuestiones de interés, ahora. Estamos viendo, pues bueno, cada vez hay más denuncias de encuentros que no se deben, etcétera, etcétera, ¿no? Que también de alguna forma criminalizamos sin tener en cuenta que es una reacción normal. A ver, encuentros ilegales hay en todas las edades, en todas las situaciones, y no necesariamente que me dé una botella, ¿vale? Sí es una necesidad, los jóvenes o determinados grupos de jóvenes es su forma de relacionarse, bueno, y ellos buscan esto, pero también quizá puede ser ahora una reacción, ¿no? O sea, igual nunca antes había hecho yo un grupo de botellón, pero es que ahora ya, y además no tengo otra salida, porque ¿qué alternativas se están dando? Un adulto al final tiene una casa donde puede estar, tiene unas comodidades, más o menos. Una persona joven, un adolescente, ¿qué tiene? No tiene alternativas. En un principio quizá lo acogimos todos como, bueno, pues unos días en casa o a ver qué va a ser. Hemos hecho un año de este comienzo de la pandemia y realmente, pues, a ver, tenemos mucha incertidumbre. Yo creo que es un tema que se ha cuidado poco, el riesgo pues esto de la fatiga pandémica, ¿no? Se ha cuidado poco, entre otras cosas, por las propias noticias, por la forma de informarnos, por la forma de no atender a la población en general y a sus necesidades. Estos periodos tan largos de distanciamiento social, de limitaciones, de restricciones, no mejoran las cosas. Sí, posiblemente influyan en el no contagio, pero sí influyen en la conducta social. De hecho, creo que es la OMS la que habla de la pandemia de la salud mental, ¿no? Las consecuencias de todo esto pues se van a ir viendo. Muchas personas no han tenido tiempo de reaccionar. A ver, hay situaciones laborales que todavía se desconocen, habrá próximos despidos, con lo cual va a cambiar totalmente el sistema de tu casa, de tu familia. A nivel de estudiantes, por ejemplo, pues fracasos, ¿no?, escolares que se van a ir viendo, que sí que van a ser consecuencia de esto. Entonces, a ver, se van a agudizar determinadas cosas y también está esa parte de estrés postraumático que puede ser más o menos severo, pero ha dejado una huella. A nivel de un poco lo que vemos en consultas, ¿no?, muchas veces, a nivel de la adolescencia, la alteración en las horas del sueño, porque su rato de socialización lo utilizan por la noche a través del WhatsApp o de cualquier otro medio de estos. Están durmiendo mal, la cercanía familiar también está generando problemas. Convivir, tener una casa no es lo mismo que tener un hogar. Para muchos se convierte en una prisión, de alguna manera.
hay muchos adolescentes, muchos jóvenes y muchas parejas. Los niveles de separación también están aumentando entre las parejas. A ver, todo esto se va a ir destapando poco a poco. Todo este duelo que no se está haciendo o que no se ha podido hacer con las personas que vamos perdiendo por el camino, las secuelas que deja en las personas que han padecido COVID y dependiendo del grado de gravedad, ¿no?, pues las consecuencias que va a tener para ellos, que también el propio COVID en sí mismo puede generar una alteración en la salud mental. En principio es una medida pues para evitar contagios. El distanciamiento social no hay que confundirlo con la falta de interacción social, porque afortunadamente tenemos medios. O sea, esto nos hubiera pasado hace años y hubiera sido, no sabemos qué, ¿no? Pero ahora tenemos medios. Parece ser, ¿no? Parece ser que a efectos, en algunos estudios, los efectos entre una relación on-off no hay mucha diferencia, pero a ver si hay una diferencia emocional. A partir más o menos de los 10 años, que es cuando se independizan y la familia pasa un poco a segundo plano, está en las relaciones con los iguales. El paso a ese mundo adulto, lo que va a generar unas relaciones sociales sanas, y están anuladas prácticamente, muy restringidas, incluso en el colegio, en las universidades, las burbujas. Hay una falta de posibilidad de interacción para las actividades deportivas, por buscar cosas positivas, ¿no? Durante la pandemia se generó una vuelta a las relaciones vecinales que estaban un poco ya alejadas en nuestro tiempo, ¿no? Han cambiado. También se recuperaron relaciones, porque teníamos más tiempo en el confinamiento, se recuperaron relaciones con personas que habitualmente pues, no contactas, porque no, pues, todos vivimos muy deprisa y los medios que tenemos se pusieron como más pues eso, en boga. Esa especie de solidaridad que nos entra ante un evento, ante un suceso negativo en el cual somos todos partícipes, porque eso es importante. No es lo mismo que yo viva mi propia miseria a que sea una miseria colectiva, como fue esta. La importancia de prevenir y bueno, pues de ser respetuoso con las normas, evitar el miedo. A mí me parece que hay que tener respeto, pero no miedo. Partir de la prevención en todo lo que podamos hacer y de alguna manera exigir esto pues, a quienes pueden prevenir, ¿no? Estoy hablando ya de organismos pues, a nivel más político, más institucional. Pues el equipo está bien, sabemos lo que tenemos que hacer para poder llevar el partido a donde lo queremos llevar y para poder ganar esa final. Creo que el mejor ejemplo es el partido que jugamos en enero contra el Barcelona, el partido que conseguimos ganar y conseguimos ganar la Supercopa. Todos queremos que se repita eso y vamos a hacer todo lo posible, con todo el esfuerzo, con toda la ilusión y dando el máximo desde el primer minuto. Yo siempre veo lo positivo, siempre quiero agarrarme a lo que hemos hecho bien y entonces cojo el partido de enero contra el Barcelona, repetimos final contra el Barça, somos capaces de hacerlo, lo hemos demostrado y vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Simplemente me centro en la final que tenemos dentro de 3 días, la posibilidad de ganar un título con el Athletic. Creo que es lo máximo que podemos llegar a vivir como jugador del Athletic, ganar una Copa del Rey con este club y no sé si es mejor o peor. Lo único que sé y queremos es llegar a esa final en las mejores condiciones y salir al campo con toda la ilusión, dando el máximo y con esfuerzo y trabajo sacarlo adelante. Estamos bien, la cabeza la tenemos donde la tenemos que tener, muy centrados en ese partido, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y con eso vamos a ir a sacar el partido adelante, a ganar la final y bueno, y creo que tenemos armas suficientes como para que la final venga, que el trofeo venga a Bilbao. Lo que nosotros hubiéramos querido es que toda la afición del Athletic
pudiera estar en la Cartuja. Creo que sería la mejor manera para empezar esa final y para ganar esa final. En la final anterior, pues bueno, fuimos al partido sin ningún familiar y allí, después de la final, pues bueno, nos dieron la opción de poder llevar a un familiar por jugador, porque las plazas que en la primera final ocuparon varios trabajadores del Lezama se cambiaban para que pudieran ir un familiar por persona. Después de pensarlo y debatirlo, decidimos que así fuera y entonces, pues sí, cada jugador vamos a tener a un familiar y bueno, nos hubiera gustado que en vez de un familiar hubiera estado toda la afición del Athletic allí. No va a poder ser y bueno, y esta final al final pues va a ser así. Lo mejor para nosotros a día de hoy es que estemos todos los jugadores disponibles. Además, sabemos lo importantes que son tanto Jirey como Yuri para nosotros. Entonces, el sábado, nosotros lo mejor sería tener a todos los jugadores disponibles para afrontar esa final. Después, en cuanto a mí personalmente, la verdad que bueno, estoy contento por poder ayudar al equipo en el terreno de juego. Es verdad que ahora, pues bueno, se me ha abierto otra posibilidad, ¿no? El de jugar de central. La verdad que me estoy encontrando cómodo, me estoy encontrando a gusto y para lo que necesite el míster, pues yo estaré disponible, ¿no? Tanto de lateral izquierdo como de central o para lo que me quiera. Bueno, al final lo que todos hemos intentado hacer, sobre todo en los días posteriores, es que vuelva la alegría al vestuario. Creo que volvió el siguiente lunes ya, porque sabíamos lo que nos venía, sabíamos que teníamos 2 partidos de Liga y esta final del sábado. Había que cambiar el chip, pasamos días duros, como os hemos dicho, pero era momento de volver a estar al 100%, de recomponernos y de tirar para adelante. Y creo que el equipo ha dado una respuesta increíble en eso. Creo que nos hemos preparado muy bien primero para ese partido que tuvimos el miércoles pasado, después para el partido contra el Alavés y ahora para el partido para esta final. Y creo que en ese aspecto el vestuario y el equipo ha estado muy entero, ha estado con mucha fuerza y eso es lo que queremos demostrar en esta nueva final. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que para jugar contra el Barça y para ganar al Barça hay que hacer muchas cosas bien y equivocarse poco. Y en ese aspecto nosotros es lo que vamos a buscar, ¿no? Al final creo que si al final logramos ganar, tenemos nuestras opciones y estamos convencidos de que lo podemos lograr, depende un poco de nosotros, ¿no? de lo que hagamos nosotros. Entonces creo que nuestra puesta en escena tiene que ser de 10. Creo que en cuanto a intensidad tenemos que estar por encima de ellos y sabiendo lo que tenemos que hacer en cada minuto, en cada momento, ser atrevidos y cometer pocos errores.